Bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV Noticias. El día de hoy tendremos a Francisco Sierra Caballero, con quien vamos a conversar sobre lo que ha sucedido en estos últimos días en relación a Venezuela y Estados Unidos. Usted, amigo televidente, le ha llamado la atención y estaría de acuerdo con una declaratoria como la que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Venezuela es un riesgo nacional para Estados Unidos? ¿Qué implicaciones podría tener esto en la geopolítica regional? Bueno, es el tema que vamos a conversar con Francisco Sierra Caballero, director de la CIOSPAL, a quien le saludamos. Le damos la bienvenida. Francisco, qué gusto. Muy buenos días, Carlos. Bueno, tú ya eres de casa, así que encantado de tenerte acá. Bueno, ¿y cómo te toma esta declaración de Barack Obama? Si bien es cierto, el gobierno venezolano atraviesa serios problemas de gobernabilidad, de ahí a tener una declaración como la que ha tenido Barack Obama, ¿esto afecta a la geopolítica regional? Sin duda estamos ante un caso geoestratégico importante que tiene que ver con aspectos energéticos y la propia crisis económica que está atravesando en estos momentos Estados Unidos. Lo lamentable es que se acepte como natural en las relaciones internacionales una agresión a un Estado soberano que tiene su propia autonomía para resolver sus problemas internos sin ningún tipo de injerencia. Y en este campo está planteándose no solo el futuro de Venezuela, se está planteando también el futuro de UNASUR, el futuro de países como Brasil, que ha sido también objeto no solo de espionaje, sino de acoso, derribo, de estrategias internacionales y mediáticas para desestabilizar gobiernos autónomos y progresistas que evidentemente no son afines a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero en esa línea de reflexión, Francisco, tú hablas de que pondría en riesgo a UNASUR y a la región. ¿Cuál sería la posición de UNASUR? UNASUR ha estado activa tratando de mediar el tema de los problemas en Venezuela entre oposición y gobierno. Pero ya ante un hecho como este, ¿cuál debería ser la posición de UNASUR? ¿Qué prevés en ese sentido? Yo creo que lo que está haciendo, lo que ha declarado el presidente y la Cancillería, que es establecer un diálogo de paz, una mediación, que es lo que ha venido haciendo UNASUR, y una declaratoria para garantizar la autonomía frente a una declaración que creo que sinceramente vulnera todos los principios básicos del derecho internacional público, de las relaciones internacionales democráticas, no soberanas. El tema es que más allá de la declaratoria que puedan tener los presidentes de la región, me refiero a la región, a Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe, realmente esto debería ir más allá, independientemente de eso, e independientemente de las declaratorias de UNASUR, seguramente van a haber medidas también de Estados Unidos en relación a esta declaratoria de Barack Obama, porque no creo que se quede tan solo una declaratoria. Es decir, ¿qué consecuencias podría traer en ese sentido a la estabilidad política y económica de la región? Sin ninguna duda, si uno atiende a la historia de Estados Unidos en América Latina, recientemente en Cancillería se presentaba un libro sobre el papel de la CIA en Ecuador, muy interesante, pero la historia muchas veces se repite como farsa. Evidentemente esa declaratoria es un anuncio de guerra y hay diferentes formas de guerra. Quienes hemos estudiado la guerra irregular, en las guerras de baja intensidad, sabemos la larga historia que ha habido en América Latina y tenemos el caso emblemático. Hay una película que escribió como guión Armand Matelar, que es La espiral sobre el caso chileno. El caso chileno de desabastecimiento, de boicot económico, de guerra psicológica, es el mismo canon que está siguiendo en el caso de Venezuela y es previsible acciones con mayor o menor escalada, pero en términos geopolítica o geoestrategia, y nosotros el próximo mes de abril celebraremos en CIESPAL un debate con el Centro Latinoamericano de Geoestrategia justamente para discutir lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Venezuela, porque es una cuestión geopolítica estratégica que hay que debatir. Y dentro de esa estrategia geopolítica que mencionas, Francisco, ¿se estaría considerando un bloqueo comercial a Venezuela? Es decir, por un lado me reivindico con Cuba, pero por otro lado podría establecer un bloqueo a Venezuela, considerando que siendo Venezuela un país continental, tendría mucho más impacto en ese sentido. Sí, como digo, las cuestiones de las consecuencias de boicot económico ya iniciaron hace tiempo y que, como sucedió con el caso de Cuba, atente a los flujos comerciales y la actividad del país con total probabilidad. Y esto afecta, como digo, es una escalada regional, no es un caso aislado. Se ha planteado en los medios de comunicación como un caso aislado, como la mala gestión de un gobierno, pero no es una cuestión aislada. Tiene que ver con elementos energéticos estratégicos, con el control de América Latina, como la salida de la crisis que está viviendo Estados Unidos. Y eso, desde el punto de vista del derecho, es inaceptable por los propios venezolanos, por la
futura continuidad de proyectos interesantes, creo que históricos como UNASUR, que se verían amenazados ante esta iniciativa de Estados Unidos. Y en ese sentido, habiendo considerado Estados Unidos y el presidente Barack Obama a Venezuela como alto riesgo, Venezuela tiene intereses económicos en Estados Unidos. Recordemos todas estas estaciones de servicios que tiene. ¿Eso se podría haber afectado? ¿Podría haber algún tipo de medida de incautación o de expropiación de esos bienes? Y esto perjudicaría más a Venezuela. Pero también a Estados Unidos. Yo creo que la salida hacia adelante de Estados Unidos para resolver el presidente Obama, desde el punto de vista de la política interna estadounidense, creo que es una mala decisión porque no va a resolver los problemas estructurales que tiene la economía estadounidense. Huyendo hacia adelante, como ha sucedido en los países de Oriente Medio, no resuelve la situación, como se ha demostrado de Estados Unidos, porque son cuestiones estructurales que debería resolver en la política interna de Estados Unidos y no con agresiones exteriores. Ahora, a la interna de Venezuela, ¿cómo resolver un problema de ingobernabilidad que existe en este momento? Porque a la hora del té sí existe ese tema, es decir, hay una polarización tan fuerte en Venezuela el día de hoy y también tenemos un gobierno de Venezuela que ha tenido que negociar a la interna para efecto de poderse sostener. ¿Tú ves una salida a la interna de Venezuela por sus propios medios? Yo creo que, como señala el presidente Samper, UNASUR debe ser un territorio de paz y que, por tanto, en Venezuela la salida tiene que ser siempre el diálogo de paz, democrático. No el golpismo, no las salidas autoritarias, no los procedimientos que se están haciendo atentando contra la Constitución, porque hay que dejarlo muy claro. La declaración de Estados Unidos no es contra el presidente Maduro, no es contra el gobierno actual, sino contra el proceso bolivariano. Y por tanto con todos los procesos autónomos y las revoluciones democráticas que están habiendo en América Latina. Y de algún modo la única salida en el contexto venezolano debe ser el diálogo en el marco de la Constitución, en el marco de la Constitución bolivariana, para garantizar los derechos de los venezolanos y por supuesto la soberanía popular. Ese movimiento del tablero de la geopolítica regional contra los gobiernos progresistas o contra los gobiernos bolivarianos, ¿significa que es también o está apuntando a querer neutralizar a un Rusia aliado de Latinoamérica y el Caribe y a otros países que no son muy bien vistos por Estados Unidos? Sí, claro, los medios están tratando como si fuese un problema interno, de inestabilidad, de falta de gobernabilidad democrática, pero hay que señalar que la principal decisión que se ha tomado de los países del BRIC, el Banco del Sur, establece un antes y un después en la geopolítica internacional. Y es justamente la situación que está viviendo Brasil en este momento, muy delicada, y la que está viviendo Venezuela. No son realidades que estén desconectadas, están vinculadas en un esfuerzo geopolítico que tiene que ver con las finanzas, de controlar a estos países emergentes que son, evidentemente, una amenaza para el dominio imperial de Estados Unidos. Pero en un mundo multipolar no podemos aceptar esa gobernanza unilateral que ha estado estableciéndose desde la Segunda Guerra del Golfo, de Irak, por parte de Estados Unidos. ¿Y cuál debería ser la hoja de ruta entonces de Latinoamérica y el Caribe en estos gobiernos bolivarianos a efectos de evitar estos impactos que evidentemente Estados Unidos tiene un poder específico? Por tanto, hay que en ese sentido tratar de establecer una estrategia para minimizar esos riesgos. ¿Cuál debería ser esa hoja de ruta? Creo que sin duda la hoja de ruta está bien trazada. El canciller ha hecho unas declaraciones muy certeras en este sentido. El presidente Evo Morales, la primera idea, unidad. UNASUR tiene que estar unido, como ha sucedido en otros eventos o intentos de desestabilización ante los gobiernos democráticos y de progreso de la región. Y en segundo lugar, evidentemente, intentar con los actores locales, con el caso de Venezuela, establecer un diálogo para establecer las condiciones básicas frente a este boicot económico, ¿no? A tu criterio, ¿cuál sería la reacción de Europa? Lamentablemente Europa está desfigurada. Hace tiempo que el proyecto de la Unión Europea no obedece a un proyecto autónomo, regido solo bajo el mandato de Alemania, y ha perdido toda posibilidad de diálogo con América Latina y desde luego en el concierto internacional. Lo ha demostrado con casos graves. Algunos interpretan que desde la guerra de Kosovo Europa ya no pinta en la escena internacional prácticamente nada. Podría haber sido un contrapoder frente al dominio unilateral de Estados Unidos. En estos momentos en América Latina creo que no tiene suficiente autoridad porque ha habido sucesos, por ejemplo, el golpe de Estado del 2002 que tuvo lugar en Venezuela y en el que muchos de los países europeos, empezando por España, no condenaron como debiera un golpe de Estado. En ese sentido tiene poca autoridad la Unión Europea ante este escenario y difícilmente va a poder cumplir una labor. Yo confío más en que en China, otros países, BRICS, puedan establecer, y desde luego UNASUR está cumpliendo un papel
creo que de dignidad, de afirmación de la democracia y de defensa de los valores autónomos de los países que lo integran. Ya. Y ya para terminar, Francisco Sierra, China está siendo un observador, pero más allá de ser observador, es un actor importante en la geopolítica en este momento. Su poderío económico hace que sea un actor importante, silencioso, pero importante. En ese sentido, China se vuelve estratégico también para los gobiernos bolivarianos. ¿China va a tener algún tipo de rol y de acción en este tema? Quizá no en clave de coyuntura, porque está hablándose mucho, es el caso de África, de la presencia de China como un poder blando, y en la relación internacional está ejerciendo una hegemonía frente a un poder duro como es el de Estados Unidos, más blando, que en situaciones coyunturales no tiene un papel muy determinante, pero en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, tiene un papel estratégico y sin duda puede articular. Pero hay cambios que tienen que ver con la geopolítica, con el cambio de moneda para establecer los flujos comerciales, ya no con el dólar, sino con el yen, y otras situaciones similares de diversificación de las finanzas internacionales y la estructura de poder. Debiera tener un papel más activo, pero esa estrategia de poder blando le ha dado buenos resultados a China y quizá en este contexto no tenga una interferencia o un papel proactivo para mediar, ¿no? Estamos esperanzados en UNASUR. ¿Podemos esperar algo de la OEA y de Naciones Unidas? Yo creo que no, yo confiaría más en UNASUR. UNASUR tiene un papel estratégico, CELAC debe tener un papel estratégico más activo para defenderlo y espero que en la OEA también la resolución sea estratégica. La Unión Europea no esperaría en estos momentos de desestructuración del proyecto europeo y con crisis interna un papel relevante a nivel internacional. Francisco Sierra Caballero, muchas gracias como siempre. Un placer.